Buenos días a todos. Como saben, esta ponencia, esta parte del Congreso está abierto al público en general. Lo que pasa es que justo ahora se ha puesto a llover, así que gracias a todos por venir, especialmente los que os habéis mojado, habéis venido un poquito apurados. Esta es la ponencia de la mañana, que voy a dar la palabra a uno de los coordinadores de la Mesa 3, Historia de la Provincia de Zamora, al doctor José Luis Hernando Garrido, para que presente a nuestro invitado, al que sin más le quiero dar las gracias por acompañarnos y bueno, esperemos que os guste. Adelante. Sí, gracias Marco. Pues nada, buenos días. Continuamos con la sesión matinal, una hora ya más tardía, dando la bienvenida a don Felipe Maillo Salgado, que es especialista en temas de cultura árabe. Es arabista, lo suyo son las lenguas semíticas, que justamente no suele ser lo nuestro en el ámbito de la investigación histórica. Profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Salamanca y es especialista, ya digo, en temas de cultura islámica, de historia de Al-Ándalus, de historia del califato. No voy a citar publicaciones en detalle, es autor de más de 100 trabajos especializados, de estudios filológicos, de carácter literario, diccionarios del mundo islámico, de historia árabe e islámica, de derecho islámico. Se ha dedicado a trabajar los viajeros europeos o hispanos, en particular por Berbería, por Oriente. Ha prospectado temas vinculados con la yihad, la sharia, el mundo talibán, y es conocido por sus traducciones, por las traducciones verter de la lengua islámica a las lenguas latinas. Nos ha trabajado el tema de la desaparición de Al-Ándalus, de los arabismos que impregnan la lengua castellana, y es premio a la excelencia científica María de Maeztu por la Universidad de Salamanca. Nos va a hablar sobre estas cuestiones en torno a la Edad Media en Zamora, en torno a los cambios en la apreciación del otro en el siglo XI, temprana fecha en la península y sobre todo en relación con los hechos cidianos, con la epopeya cidiana. Muchas gracias, Felipe. Te cedo la palabra. Gracias. Bueno, gracias. En principio, yo quise hacer una investigación sobre el Cid. Dirán, bueno, si esto ya estaba todo hecho. Pero en realidad, cuando me di cuenta, más que nada vi en las fuentes árabes, y me di cuenta que hablaban muy poco de él, y ya, en fin, digo, vamos a cambiar esto porque los geógrafos lo mencionan muy poco y es mejor dedicarse a hacer una investigación más a fondo. Como era una cuestión sobre Zamora, dije, bueno, pues vamos a llevar una cosa sobre Zamora, empezamos por Zamora y terminamos por el Cid. Lo que voy a hablar, me voy a basar esencialmente en crónicas árabes, en buenas crónicas árabes, en media docena de ellas que yo he traducido y que han sido muchas traducidas por primera vez a una lengua europea. No estaban ni siquiera no en francés o en inglés o en español, no existían. Bien. Entonces, partiendo de eso, vamos a empezar con lo que dejo mi proyecto. En principio lo dejé de lado y entonces dije, nada mejor que basarme entonces, valerme de las crónicas arábicas traducidas por mí. En fin, y ver, dado el tenor de este congreso sobre la ciudad de Zamora, ya que el Cid empezó a ser conocido justamente por un hecho ocurrido en esta ciudad en el año 1072. En esa fecha, en efecto, el rey Sancho II fue asesinado por mano de un arrojado caballero zamorano de nombre bien conocido, y los castellanos ante este hecho optaron por levantar el cerco a la ciudad, mientras el Cid se encargaba de llevar el cadáver de su señor, que era Sancho II, al monasterio San Salvador de Oña, con objeto de darle sepultura
en el lugar elegido otrora por el rey. Bien, pero como se trata de Zamora, atengámonos a las crónicas que yo he traducido, que son de muy buena factura. Las mejores, mire, en el año 1930 salió una crónica sobre los reyes de Taifas, la mejor que existe hasta la fecha, y la sacó Olivier Provenzal, que encontró en la mezquita más famosa de los caeroneses en Fez, encontró el manuscrito, muy deteriorado. Pues nadie se atrevió a traducir esa crónica. Y yo un día dije, bueno, hay que traducir esta crónica porque esto merece la pena que los demás sepan lo que aquí dice. Y la traduje. Y eso salió publicado en el año 1993. Bien. En esa crónica y en otras que yo he traducido, ateniéndome pues a estas fuentes, sabemos que Zamora fue reconstruida y repoblada en el año 893, en el siglo IX. Refiere Isa ben Ahmed que entonces Alfonso, se trata de Alfonso III, hijo de Ordoño I, rey de Jiliquilla. Jiliquilla, cuando se habla de Jiliquilla, no es que sea Galicia, es el cuadrante noroeste peninsular hasta el sistema central. No hubo árabes nunca asentados, realmente asentados aquí. No existieron, esos son cuentos. No hubo árabes ni en Salamanca ni en ningún sitio, hasta el sistema central. ¿Por qué? Porque los andalusíes ni quisieron ni pudieron, no querían, se autolimitaron. Y cuando venían los notables de África, notables importantísimos, Abderramán III les dice, bueno, podéis ir ahí tantas jornadas hasta el paso de Jobaid Balut. Y le decían, hasta el sistema central. Y es cuando estaban en su máximo poder. Aquí vinieron, sí, venían en Aceifa a buscar esclavos y a buscar seres semovientes para llevárselos y adquirir botín. Eso sí. Bien, entonces decimos que este refiere a Isa ben Ahmed, que entonces Alfonso III, hijo de Ordoño, rey de Jiliquilla, marchó a la ciudad abandonada de Zamora y la reconstruyó. Urbanizó y fortificó y la pobló con cristianos e hizo habitar sus alrededores. Sus edificadores fueron gente de Toledo. Y gracias a uno de estos cristianos, que era muy rico, se alzaron sus lugares y desde entonces prosperó. Aumentó su gente y se extendió su poblamiento, pues las gentes de la frontera se instalaron en ella. Llaman frontera, ya lo decimos frontera, pero está mal dicho, porque en realidad eran marcas. Había una marca superior con capital en Zaragoza, había una marca media con capital en Toledo, después en Medinaceli, cuando estuvieron más fuertes, y después había una marca inferior con capital en Badajoz. En Badajoz. ¿Qué era una marca? Una marca era una zona militarizada de a lo mejor 200 kilómetros y sabían que los cristianos era muy difícil que pudieran pasar esas marcas, porque además estaban militarizadas. El resto del Andalus estaba desarmado. Las gentes del Andalus habían perdido sus virtudes militares, y sobre todo con Almanzor, que le interesaba que eso fuera así. Bien. Obsérvese que a mediados del siglo IX se dio cierto afán de control en los ámbitos de dominio, en el cristiano y en el musulmán. Bien. A ambos lados del sistema central, que era donde estaba la verdadera frontera, por el centro y el oeste peninsular, no por el norte, no por el este, porque llegaban hasta el Pirineo. Como bien sabéis, Huesca era una ciudad muy musulmana, Lerida también lo era, etc. ¿No? Bien. Y en tiempos de Mohammed I, hijo de Abderramán II, o sea, en la segunda mitad del siglo IX, se ordenó la construcción de Madrid, Madrid, y poblar otros pequeños lugares como eran Talamanca, Binafurata, que es Peñahora hoy día, y Istirash, o sea, que es Esteras de Medinaceli hoy día, junto al Rebel Jalón, y en fecha posterior, más al norte, desbordando incluso los montes, la fortaleza de Hormaz, que ellos construyeron un siglo más tarde, en tiempos de Abderramán III, de Al-Hakem II, más bien, con el general Gali, con el propósito de controlar militarmente la zona. De hecho, querían controlar todo el sur de lo que es la provincia de Soria, desbordar los montes y se metieron en la cara norte del sistema central. Aún así, debemos tener presente que los musulmanes no se caracterizaron por una actividad repobladora fuera de su ámbito territorial.
y cuando ésta existió jamás tuvo auténtica relevancia política, mientras que por el lado de la cordillera, el otro lado, por el lado norte, por el lado de los cristianos, el reino astur-leonés, que había hallado los cimientos de su legitimación en el credo cristiano y la continuidad dinástica de los visigodos, la repoblación se convertía en un acto político deliberado. Ordoño I, que es reinante entre el 850 y el 876, repobló por entonces Salamanca, que quiere decir que repopulare no quiere decir repoblar propiamente. Ya esto habló Méndez Pidal, habló Cortázar, habló una serie de gente. Era sencillamente reducir a una nueva administración político-administrativa una población desorganizada. Cuando dice repopulare no es que vengan a repoblar, no. Anda, que no vinieron, por ejemplo, la provincia de Salamanca, anda, que no vinieron a repoblar, se estuvieron repoblando casi hasta el siglo XVI. Vamos a ver. Y eso, digo que se repobló todo, en fin, todos estos lugares en tiempo de Ordoño, se repobló en todo Salamanca, otros lugares menores, e incluso llegó a ocupar Coria, que eso se perdería más tarde, al otro lado de la cordillera. Para contrastar este avance cristiano y sobre todo el emprendido por el rey Ramiro II, que es un hombre de mediados, ubiquémoslo a mediados del siglo, de la primera mitad del siglo X. En tierra del sur del Duero, tras la derrota del califa de Ramán III en Simancas en el 939, los andalusíes en las últimas décadas del siglo X emprendieron una política que no la habían tenido así, más que al principio. Una política de sucesivas expediciones de castigo, en especial por el Hashib, por el chambelán, Almanzor, con el objeto de destruir los centros neurálgicos del reino, León, Burgos, Santiago, así como los soportes estratégicos de la zona del Duero, como era Zamora, Toro, Simancas, San Esteban de Gormaz, en fin. Osma también. Mientras una serie de aceifas en principio eran expediciones de verano, después ya Almanzor venía en invierno, en verano, en otoño, en primavera, cuando a él le venía bien para mejorar su imagen, muchas veces ya por puro prestigio, etc. Bien, cuando estaban a horas bajas. Entonces, no se conforma con eso. Las aceifas atacaban de forma periódica los centros más importantes de articulación del territorio de la línea del Tormes, como era Baños. La primera expedición que hizo Almanzor fue Baños de Ledesma. Alba, Ledesma, que vino 2 veces, y Salamanca, que fue atacada 3 veces. En el siglo X, 977, 983 y 986. Solo en esta última se conformaban con saquear los arrabales y nada más. Y después se ve que hubo una composición ahí, en Salamanca, en esta última fecha, la ciudad fue tomada, parece que mediante acuerdo. Antes habían saqueado solo los arrabales. También se intentaba con esos ataques crear un estado de inseguridad para hacer imposible el desarrollo de una vida organizada. Pero por mucho que la política de aceifas estorbase en ciertos lugares la progresión cristiana, los efectos sobre la estructura demográfica y económica de la zona distaron de ser demoledores. Aun cuando estas campañas dañaran de forma notoria la repoblación de la Extremadura duriense, de la Extremadura al sur del Duero. Veamos esto. Bien, los expedicionarios musulmanes con frecuencia se conformaban con arrasar el campo enemigo, desmantelar fortalezas en ocasiones apresuradamente levantadas y saquear poblaciones, casi siempre abandonadas a su llegada, porque la gente sabía que venía una ceifa, que venía un ejército y se marchaba y dejaba aquello. Bien, abandonadas a su llegada casi siempre. Y ellos venían a hacer prisioneros y regresar con rapidez a sus bases. No se quedaban. Sacaban aquello, también era prestigio para el caid, para el general, y todos contentos. Y se volvían. Ellos tenían la tierra útil del Andaluz, que era la buena, porque aquí había 3 valles. En la península ibérica hay 3 valles y siguen siendo los 3. 1, el mejor de todos, el Valle del Guadalquivir. 2, la depresión Tajo-Sado, que es donde está Lisboa, en Portugal. Y el Valle del Ebro, Zaragoza, que es muy estrecho, pero que es muy, en fin, fértil. Y esas eran las zonas que había que defender. El resto, los militarotes que no hacían nada, en el Estado los militares, aunque no lo crean ustedes, no tenían ninguna... Por mucho que Almanzor claro, se hizo mediante las aceifas, pero el militar es un militarote, es un tipo inculto, tiene que irse a la frontera, tiene que irse a las barcas.
Y el resto del país estaba desarmado. Por eso cuando unos cuantos caballeros reciamente armados o las milicias concejiles pasaban la marca militarizada y entraban en la tierra útil del Andalus, eran, y les digo la figura que es un inglés, eran hooligans poderosamente armados que caían sobre poblaciones inermes, porque estaban inermes. Bien, quiero decir que el hostigamiento de Almanzor y luego de su hijo Almuzáfar, que conduciría en última instancia a la quiebra financiera del Estado andalusí, dice, ¿cómo que quebró? Sí, esas aceifas, yo pensé en un principio de, hombre, esto debe ser, esto pone en marcha la economía andalusí, se necesitan muchas flechas, lanzas, caballos, qué sé yo, rebaños para que coma el ejército, etcétera, etcétera. Digo, ¿y esto reactivaría la economía en alguna provincia? Sí, pero no. Luego ya me di cuenta, pese a que se activase de forma temporal alguna economía local o provincial andalusí, pues lo cierto es que los botines obtenidos en las aceifas, la venta de cautivos, que era lo más provechoso, apresados y demás seres semovientes, como podían ser vacas, ganado menor, etc., no se cubrían con eso los enormes costes de tales expediciones. Teniendo en cuenta los soldados, las soldadas que había que pagar, los pertrechos, los donativos a un ejército profesional que eran bereberes recién venidos del norte de África. Claro, para proveer y pagar a estas tropas y a sus aliados cristianos, que los cristianos también venían con Almanzor, claro que venían. Dice, aquel día, sí, nos envió el rey de los godos, Malik al-Qut, nos envió tal, y era Alfonso V, el rey, Malik al-Qut. Bien, y vinieron, también les daban nativos para ir al espacio catalán. Claro que fueron un montón de cristianos de aquí, que eran también tropas de ellos. Además, Almanzor tenía una técnica. Cuando cercaba una ciudad o cercaba una fortaleza, quería a los hombres no matarlos, quería meterlos en su ejército. Porque dice Ibn Khaldún, que ya sabéis que es uno de los más sabios que han existido en el Islam, que era andalusí, de familias andalusíes, nació en Túnez, decía, todos los magnates del Magreb solo se pueden sustentar, solo pueden mantenerse si tienen unas tropas cristianas al lado, porque son los únicos que pueden aguantar un ataque frontal sin moverse. Bien, entonces ya vemos que aquellas supuestas aceifas que podían llevar mucho botín y todo lo que ustedes quieran eran ruinosas. ¿Cómo se empleaba la jibaya, o sea, los impuestos, o sea, la recaudación fiscal? ¿Cómo se distribuía esa recaudación fiscal? Que yo les recuerdo que en tiempos de Abderramán III eran 5 millones por año. Recibía 5 millones de dinares, quiere decir 5 millones de piezas de oro. Si lo cambiamos, miscales, dinares. En tiempos de Almanzor ya eran 4 millones. Ya no era tanto. ¿Y en qué se distribuía ese dinero? Porque claro, a ver cómo se pone el país sigue funcionando, hay moneda acuñada, etc. Bueno, pues un primer tercio se destinaba al mantenimiento de la estructura militar. Una segunda partida se tesaurizaba para atender calamidades, imprevistos, para proveer de moneda acuñada cuando ella era necesario, a fin de mantener fluidas las transacciones, así como la actividad económica del país. En sentido estricto, y esto lo dijo Miquel Barceló, en sentido estricto, el Estado se produce a sí mismo a través de la producción de moneda. Toda vez que la exigencia de un impuesto es elemento esencial para la formación y supervivencia del Estado. También ahora tiene que haber impuestos, sino ¿quién atiende la seguridad social? ¿Quién atiende el paro? Etcétera. Bueno. El sistema se basa mayormente en las comunidades campesinas, como bien sabemos, que podían ser grupos tribales, clánicos, etc., aposentados en alquerías y sometidos, no sometidos a poder señorial alguno, que aquí a veces se confunde y dice, no, es que había ictas, había dominios, feudos. No tiene nada que ver con feudo. Porque los señores de la icta, lo único que tenía el poseedor de una icta es que podía cobrar los impuestos a los campesinos que eran libres o estaban sujetos a sus propios jeques.
Y después, una vez obtenido ese dinero, él detraía de ahí lo que le correspondía y el resto se lo mandaba al Estado. Porque el Estado Islámico no trata con individuos, trata con comunidades. Los individuos, si había un obispo que había que pagar la jizya de todos los cristianos, la capitación, iban al obispo y se la tenía que dar toda. No le interesaba cómo lo hubiera obtenido. Él quería lo que tenía que dar el obispo y ya está. El Estado Islámico no trata con individuos, trata con comunidades. Normalmente. Bien. Y entonces había un tercer tercio, claro. Había ya un tercio que era para el ejército, para el mantenimiento del ejército, otro tercio para acuñar moneda y para los imprevistos, y otro tercio, en fin, para construcciones, para el califa, para asuntos suntuarios, etcétera, etcétera. Bien. Volviendo entonces a la táctica de acoso de los amiríes. Amiríes, ya saben que es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española, que son la familia de Almanzor, dicen allí. Lo cual le dije un día que me preguntó Víctor La Concha, ¿qué piensas del nuevo diccionario? Bueno, me habéis corregido la macroestructura, ahora tendréis que corregir la microestructura, pero que cuando ha metido todo el mundo la mano desde el siglo XVIII, cada cual ha puesto lo que le da la gana ahí. Amiríes no solamente era Almanzor y los hijos de Almanzor. Eran todos los esclavos, que eran 13.000 solamente que había en Córdoba, por dar un número, que eran esclavones, o sea, de Rusia o a veces de Galicia también, ¿por qué no? Bien, esos esclavones los hizo de su familia, eran amiríes, y les dio gobiernos en distintos sitios, por eso se hicieron fuertes en Levante, y en Levante eran, todos los reyes de taifas de Levante eran amiríes. Bien. Por ello digo que se dice que también estas aceifas amiríes se combinaban con aquella otra de un protectorado, hasta de repoblación musulmana en territorios enemigos, como son, por ejemplo, lo de Zamora, o de Montmagastre o San Martín, que conocemos esto. Fuera de la franja fronteriza, esa ceifa, que nunca habían hecho eso, jamás habían dejado a nadie allí. Almanzor dice, no, vamos a dejar gente aquí, en Zamora, precisamente Zamora, porque Zamora, ya sabéis, ¿qué se pretendía con eso? No se pretendía realmente anexionar nuevos territorios, sino controlar una determinada zona, mantenerla en defensa a merced de ulteriores expediciones, con el propósito de procurarse esclavos, ganado, botín y obstaculizar asentamientos permanentes. Tomemos el caso de Zamora, ya que estamos acá. Fue atacada nada menos que 5 veces, cada 2 años prácticamente, 2 o 3 años, en 979, 981, 984, 986, 988, por Almanzor. Sufriendo, y luego por Almuzáfar, sufriendo en esos ataques más que ninguna otra ciudad de la región. Las 2 primeras veces más o menos resistió. Se saquearon los arrabales y tal. Las 3 últimas expediciones parece que la ciudad fue tomada. Y en el año 999, a poco más de un siglo de su reconstrucción, si os acordáis que dije que la había construido los toledanos, Almanzor estableció en ella a una población musulmana, cuya composición étnica desconocemos. Lo que sí sabemos es que nombró como gobernador de la ciudad a un tal Abu Ahwasman Abdelaziz At-Tujibi, que es de la familia At-Tujibi de Zaragoza, muy importante. Ocupación que sería de muy corta duración, toda vez que en el año 1005 vino Almuzáfar, el hijo de Almanzor, y encontró la ciudad en ruinas con una población cristiana bastante mermada. Ya no había musulmanes allí. Nada más conveniente en este punto, que tenéis la primacía, que deciros lo que dice la crónica, cómo relata esto. Y leo, Almuzáfar envió a su fata, los fatas eran, los fitjan en plural, los fatas eran los esclavos que tenían la más alta categoría en la jerarquía palatina. Se los mandaba de gobernadores, o se les mandaba, en fin, de grandes personajes. Eran esclavos, pero tenían ese poder. Almuzáfar envió a su fata Wadih al mando de una columna de 5.000 caballeros, que marcharon de noche y en la mañana del sábado siguiente llegaron a la ciudad de Zamora, que estaba en ruinas desde la victoria de Almanzor Ben Abi Amer, y encontraron en ella a una partida de cristianos
que corrieron a refugiarse en las torres defensivas que habían erigido en las proximidades. Tras la victoria musulmana, los musulmanes mataron a los hombres, cosa que no hubiera hecho Almanzor, mataron a los hombres y cautivaron a las mujeres y a los niños. Y se desplegaron en Algara, o sea, recorrieron en Algara sobre la llanura de Zamora y por todo aquel territorio y generalizaron allí la incursión, y la tropa continuó corriendo al país enemigo, quemando, demoliendo, cautivando y matando, esforzándose en causar el mayor daño. Uno de aquellos días, Wadih llegó a otro lugar en el que se había venido a refugiar gran cantidad de habitantes, a otro lugar de aquí de la provincia, no dice el sitio, y de esas llanuras devastadas. Entonces cayó sobre ellos y, combatiéndolos, mató a cierto número de gente de entre ellos. Hizo alrededor de 2000 prisioneros y acarreó sus riquezas, tales que llenarían la tierra, dice el cronista. Su gente se regocijó con ello, loado sea Dios. Tras estas órdenes y actuaciones de Almuzáffar, parece esconderse el propósito de afianzar la conquista de Montmagastre en Lérida, de San Martín de Rubiales al sur de la actual provincia de Burgos, pues ordenó a la hora de tomar esas fortalezas no causar destrozos innecesarios para repoblar de musulmanes. Eso es nuevo, no existía, nunca se dio. Tengo aquí unas notas muy sabrosas que ustedes podrán leer, donde remito y, en fin, esto completa todo esto. Un proceder que a la postre se revelaría fallido por la temprana muerte del propio Hashim, porque Almanzor muere en el 1002 y su hijo muere en el 1009, y después viene su hijo, perdón, en el 1008, y en el 1009 viene su hijo Sanchuelo, que era incapaz, y se hizo matar y se acabaron los averíes. Por lo menos la familia de Almanzor. Un proceder a la postre que se revelaría fallido por la temprana muerte del propio Hashim y por la lejanía de tales lugares, y ya Ibn Khaldún en la Muqaddima, que yo insto que a ustedes lean alguna vez la Muqaddima de Ibn Khaldún, o sea, los prolegómenos de Ibn Khaldún, que parece mentira que un tipo del siglo XIV, que muere a principios del siglo XV, pudiera decir eso. Increíble. Es el prólogo a la historia, que llaman la historia de los bereberes. Es el prólogo, la Muqaddima, pero es un prólogo así, es así. Eso tenía que leerlo. Eso lo tradujeron unos árabes en México, y ahora ya hay una traducción de un español ya aquí, pero en fin, es tan buena una como la otra. Tenían que conocerlo porque es increíble lo bien que se lee y como dice, no es posible que, en fin, va diciendo todos los fallos que tiene el Islam o lo que no tiene, etc. Se enteran de muchas cosas. Ibn Khaldún ya lo decía, ¿no? Que no deberían ir los musulmanes nunca a pelear a las alturas fuera de la llanura y no pelear, sobre todo en sitios muy lejanos. Eso lo decía Ibn Khaldún, porque pierden, sencillamente. En fin, en este caso, como digo, su hijo Almuzáffar no seguía la conducta de su padre, era menos dotado por otra parte. No había en realidad un auténtico afianzamiento de las conquistas, ni se aseguraban las plazas tomadas, porque también lo de Almuzáffar, que repobló Montmagastre, eso no duró dicho y hecho, dicho, visto y no visto. Y aquí en Zamora igual. Bien, no había auténtico afianzamiento de lo conquistado, ni se aseguraban las plazas tomadas en sus expediciones, ni se explotaba el éxito bélico. Expediciones muchas veces le servían para afianzar, para firmar o consolidar su jefatura y en ocasiones para lograr popularidad en horas bajas, porque este señor era un hombre que ocupaba el puesto de chambelán de Hashim, pero se había apropiado de él como un dictador. Y tenían mucho, la gente de arriba, la gente de la familia de los omeyas estaba en contra de él, claro, y mucha otra gente. Bastó que aquello se aflojara con el hijo Sanchuelo, el pequeñajo, para que aquello se fuera a tierra. Con todo, lo más grave fueron las secuelas socioeconómicas de su actuación. Empobrecimiento de la población andalusí, carencia de experiencia militar y un rechazo visceral a todo lo que oliera a nuevo bereber venido del norte de África. No los bereberes aquellos de la conquista que ya figuraban como árabes, ya eran igual. No. Los bereberes recién venidos. Que como dice, no sé si lo dice Ibn Khaldún, yo creo que sí, dice la hedda, o sea, el encolerizamiento, o sea, la rabia, se la dio a Dios pueblos. El 90% lo tienen los bereberes y el 10% el resto de la humanidad.
Pero hay otros, como los Yalalika, los gallegos, está diciendo lo del cuadrante noreste peninsular, que son peores que ninguno de los cristianos que ocupan la península. Así lo dice. Bien. Veamos el cambio de la apreciación del otro. Se observa por las fuentes que los musulmanes peninsulares, tras semejantes triunfos, asimilaron de forma reticente y tardía que los fastos del Islam andalusí habían terminado. No supieron reajustar la imagen que tenían de sí mismos, forjada en tiempos de conquista y de esplendor califal. En cierta forma, esta actitud era comprensible. En apenas 5 meses del año 1009, en 5 meses, pasaron del poder indiscutido de Almanzor, que murió en el 1002, y su hijo mayor en el 1008, y el asesinato de Sanchuelo en el 1009, dando lugar a la desaparición de los chambelanes amiríes, lo cual trajo la debacle en forma de guerra civil, la subsecuente caída del califato y la desagradación de los reyes de taifas, la desagradación taifal. Hay que tener en cuenta que antes de Almanzor las campañas musulmanas contra territorio cristiano no habían sido sino respuesta a ataques cristianos previos. Y esas aceifas fueron bastante benignas, salvo algunas de mayor envergadura al principio del dominio islámico en tiempos de Hisham I, ¿no? Reinante, en fin, en el siglo VIII. Habían pasado, esas aceifas habían pasado sin causar demasiados daños, sin causar demasiados estragos, ni muertes, porque no estaban más que a la frontera. Porque también la penetración que hizo Hisham I hasta Galicia y Asturias se saldó con un fracaso. Y no volvieron. Es muy caro esto y además, ¿qué hacemos nosotros allí? Gente que tiene poco perder y nosotros tenemos mucho que perder. Claro. Bien, pero esta era la diferencia que había habido antes con respecto a las aceifas de Almanzor. El peligro de aquellas expediciones no solía pasar de las tierras fronterizas y no tocaban, por tanto, la mayoría de la población. Los ataques de Almanzor, sin embargo, y de su hijo Almuzáfar, no constituían represalias, sino ofensivas inesperadas, llevadas a cabo de forma continua y con una dureza inusitada, penetrando incluso hasta los confines de las tierras cristianas peninsulares. Llegaron a Santiago de Compostela, llegaron hasta Barcelona, etc., ¿no? Bien. Ello dejaría una estela de muerte, destrucción y odio. Los musulmanes con los que debieron enfrentarse los cristianos no eran en realidad andalusíes, sino extranjeros, en su mayoría bereberes, recién llegados al país, lo cual daría lugar a una creciente solidaridad defensiva entre los reinos cristianos contra el enemigo común venido de fuera. Incluso los mismos musulmanes de aquí preferían a los cristianos que a los bereberes. Y fíjese lo que son las ironías de la historia. Luego, cuando se expulsan a todos los que eran musulmanes de aquí, fueron a parar a Berbería, la mayoría de ellos. Ellos que se creían superiores, al final se sumieron en ellos. Es la cosa de la historia. Bien. A la caída de los amiríes, el rencor acumulado por las 56 o 57 expediciones que hizo, se dice bien, y la media docena de su hijo Almuzáfar, dice que fueron 7, pero a la 7ª no pudo porque le dio una angina de pecho o lo envenenaron y se acabó. Lo envenenó su hermano, parece. Bueno, se dieron cuenta, porque iban cristianos en esas aceifas, iban también cristianos, y se dieron cuenta que ya no existía un adversario tan eficaz y ofensivo como antes, y conociendo como conocían las rutas y las debilidades del califato cordobés, por haber participado muchos de ellos en las campañas amiríes, desaparecidos estos, asaltar el territorio andalusí fue coser y cantar. No les voy a explicar, bueno, me voy a saltar muchas cosas porque si no, no progresaríamos en esto y conviene. Bien. Entonces, claro, superado el régimen de los chambelanes por los manejos de Mohammed el-Mahdi, un bisnieto de Abderramán III, que se convirtió en un hombre riquísimo, porque nada menos que encontró en Medina Záhira, cuando mueren los amiríes, encontró 7.200.000 dinares. ¿Saben cuánto ganaba un obrero trabajando en Medina Zara para construirla? Y más tarde, si quieren, en tiempo de Al-Hakam. En fin, 2 dinares por mes. ¿Sabe cuánto le pagaban? Claro, una cantidad impresionante.
pero que dilapidó a toda velocidad. Easy comes, easy goes, dice el proverbio inglés. Lo que fácil viene, fácil se va. Habida cuenta que, entre otras cosas, dilapidó este dinero porque precisó la ayuda de varios condes francos. Llaman francos a todos, pero especialmente a los francos, que eran los de la marca hispánica, que esto es un nombre moderno, pero bueno, que eran los catalanes. Ramón Borrell de Barcelona, su hermano Armengol I de Urgel, y también, según parece, Bernal Talaferro, conde de Besalú, a los que debía pagar 100 piezas de oro diarias mientras estuvieran aquí ayudándole. No estaba mal, ¿eh? No tenemos idea de lo que se pagaba al vizconde Adalberto, ni tampoco sabemos cuánto recibían a Adalberto, vizconde de Barcelona, o a Ramón Cardona, vizconde de Osona. Tampoco sabemos cuánto recibían los 3 obispos participantes en la expedición. Parece que recibían igual cantidad que los condes, o sea, estos que eran 100 piezas diarias, ¿no? Sí, 100 piezas diarias de oro. Claro, además, había que pagar, amén de los dinares de cada día, a cada soldado había que pagarle 2 dinares por día, no por mes como ganaban aquí. 2 dinares por día. Ahora veremos lo que pasó con este dinero, claro. Claro, dilapidó los 7 millones, pero a una velocidad impresionante. Bien, pero había que enviarle todos los días vino, víveres, para alimentarlos a una tropa que sabemos que eran de 9.000 a 10.000 componentes, hombres, sin olvidar el pienso de los caballos, el forraje, así como los amplios derechos de botín y plena inmunidad de acción, como apropiarse de las mujeres de los bereberes. Nadie podía, era para ellos. Considerando que los catalanes estuvieron al menos 2 meses al servicio del Mahdi, la cuantía gastada solo en pagarles habría sido millonaria, sin contar los gastos de mantenimiento de semejantes auxiliares que al llegar a Medinaceli, que era la capital de la marca, de la frontera, llegaron a Medinaceli y no tuvieron con bromas. Dice, ¿esto qué es? Y lo primero que hicieron, empezaron por transformar la mezquita Aljama en iglesia. Y allí se servían, bueno, se escandalizaban los musulmanes, obviamente. Enseguida, claro, se suscitó otro califa. Los bereberes dijeron, uy, estos vienen a por nosotros, nosotros vamos a suscitar otro califa y así podemos defendernos. Ya saben cómo eso fue. Se organizó una guerra civil en toda regla y aquello terminó en los reyes de Taifas. Hubo, lo tengo en nota, esto ya lo leerán ustedes cuando salga esto, hubo primero un primer encuentro y ganaron los catalanes, aunque perdieron gente. Perdieron 2 obispos, perdieron al señor Armengol I de Urgel, murió allí, etc. También el obispo Don de Gerona, a consecuencia de sus heridas, murió el de Vic también, etc. Bueno, pero hubo una segunda batalla y ahí perdieron. Y dice la crónica, no se la leo porque, claro, nos llevaríamos toda la mañana, dice la crónica, lo tienen ustedes aquí, que como fuera en el río Guadiaro, ellos estaban en una orilla y el Mahdi con sus musulmanes y con los catalanes estaban en una orilla y en la otra orilla estaban los bereberes con los cristianos castellanos. También había. Se enfrentan y pasan primero los catalanes. Pero no dejaron llegar a la orilla. Porque dijeron los bereberes, a los caballos, las lanzas a los caballos. Claro, cayeron al agua, se ahogaron con el peso de la armadura, con los dineros que llevan encima, los cinturones llenos de dinero. Estuvieron años y años buscando despojo por allí y les venía muy bien. Eso ya lo hablarán ustedes. Además hay una crónica, va a salir un libro mío donde viene todo eso. Quedan, bueno, muy bien. Pues me avisas. Bien, yo prefiero que me pregunten ustedes porque buena gana. Bien.
Claro, pero sí era interesante esto. Que claro, a mediados del siglo XI, ya termino, con la venida de Fernando I al trono de Castilla y después de León, se inició una conquista más sostenida. Lamego cayó en el 1057, Viseu en el 58, Coimbra en el 64, que era la entrada de la Jahiliya, la entrada para el otro lado de los montes de otro sitio, de los cristianos de la Jahiliya. En fin, todos tenían que pagar parias, pagarle al rey, por protegerlos, supuestamente, y por primera vez los castellanos empiezan a meterse en tierras valencianas, que lo que querían era que les pagaran parias, no conquistar nada. Les leo lo último del Bayán y ya con esto termino. Un ejército de cristianos, aquí dicen romanos, avanzó hacia Valencia, la sitió. Sus habitantes por entonces eran ignorantes, inexperimentados o afeminados por la opulencia e ilusos. Se habían dado a sus pasiones y se dejaron seducir por el sopor del siglo. Es muy literario en sus falsos pasos. Descuidados con respecto a la organización y despreocupados de los cambios que se sucedían en las fronteras, llegó volando a ellos el estupor a todo volar. Y acaeció, en lo concerniente a la recepción de aquella prueba por sus caudillos, la más extraordinaria de las historias. Enseguida el enemigo los engañó, aparentando inquietud y ocultándose a sus ojos tras algunas de aquellas colinas, para atraerlos, fingiendo una huida y esforzándose en lograr su execrable empeño. Hasta se ha dicho que dos afeminados se llamaban el uno al otro para salir, pues tenían que, por seguro, que cautivarían a algunos de esos bárbaros, como esclavos, claro. Ambos, empero, se disputaban el morir diciendo, si nosotros somos más entendidos que nadie en el hecho de las lanzas. Y salieron los dos sin más armas que una cuerda, de la que tiraban ambos a porfía, pero se reconciliaron después y se la dividieron. No tenían miedo a la estrechez de los caminos, ni dudaban de que apresarían a los extranjeros. Segundo aquella gentuza insensata, su emir, por entonces el delicado Abdelmalik Abdelaziz Ben Abi Amir, descendiente de Sanchuelo, que salió con la impedimenta y el añafil y con gran muchedumbre, pensando que los lanzazos eran como besos y creyendo que las espadas eran como miradas. Se figuraban que el chasquido de los sables entre los omóplatos y la cabeza era algo tan natural como extender el brazo, así como se había acostumbrado a la audición del sonido de las cuerdas de los instrumentos musicales y del trino de los pájaros. No admiró al enemigo entonces, sino que admiró a la salida de aquella gente de Valencia, inexperta y descuidada, o aquellos campos de batalla y aquellos montes iban como la perdiz de las torrenteras, contoneándose, graciles de cintura y pesados de traseros. Eso dice la crónica. El enemigo entonces salió, vencedor de ellos, llegándole por las espaldas. Como consecuencia, la espada emitió sentencia entre la multitud y no quedó vivo sino aquel a quien su plazo lo guardó celosamente y su muerte ocultóse a las flechas del destino. Más ilustrativo no puede ser el texto, y ya terminó. Que nos habla de la batalla de Paterna en el año 1065, fecha en la que el Cid tendría 17 años. Uno no puede por menos de preguntarse acerca de la ceguera de la plebe valenciana, mal informada y pertrechada para hacer la guerra a nadie. Un poeta de la época dijo este dístico: ellos habían puesto corazas de hierro, mientras que vosotros se vestíais túnicas de seda y a cada cual más bella. Qué feos resultaran ellos y qué hermosos vosotros, si no hubiera sido por lo que pasó en Paterna. Y bueno, y aquí termino porque me dicen que es mejor que pregunten. Pero aquí tienen de sobra todo lo que traigo. Son 20 páginas, creo que, en fin, y cuando uno va, leyendo un poco para que se entienda, con 10 sobran, con mucho. Así que yo espero... Bueno. Lo dicho por el conferenciante, si queréis formular alguna pregunta, alguna apreciación, alguna cuestión, tenéis un turno libre. Bueno. Hay una arriba y otra por aquí.
cómo van a preguntar. Le quería preguntar lo siguiente. Ha hablado usted de la recaudación de tributos. ¿Nos podría indicar cuáles podrían ser los hechos imponibles y el procedimiento de recaudación de esos tributos? Gracias. El proceso de recaudación de esos tributos era terrible, porque mandaban... Luego me recuerda el otro, la recaudación, ¿cuál era la otra? Recaudación y... El hecho imponible, ¿sobre qué recaían los tributos? Bueno, eso, bueno, había de todo clase. Bueno, lo imponible y el tributo. Bien, el tributo era recogido por unos señores que eran los que recogían el tributo. Hay un manualito que es de la Hisba, del buen gobierno del zoco y cómo los impuestos y tal, y eran una gentualla de lo peor. Enviaban a unos señores a recoger el tributo y no se podía tocar la cosecha hasta que ellos vieran lo que había allí. Entonces sacaban el porcentaje, sin tener en cuenta si el año había venido muy malo, sin tener en cuenta si habían pasado lo que habían pasado, sin tener en cuenta nada. Y entonces decía el buen hombre que escribe este libro del mercado, decía, hombre, por favor, que no paguen los terratenientes a los recogedores de tributos, que sea el Estado el que los maneje, y que se llevan del cadí y que el cadí le ponga su estampilla y que vea qué es lo que... Porque también si pasa... En fin, había unas normas. Esto yo tengo un diccionario de Derecho Islámico donde contestaría gustosamente, contesta a todo lo que usted me ha preguntado. Es el único diccionario de Derecho Islámico que existe hasta ahora en el Occidente. No hay ninguno ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia. Lo tienen ustedes en español, que lo he hecho yo. Me tiré 10 años para hacerlo. Bien, ahí está todo explicado. ¿Cómo era pues mire, lo primero que debe pagar, el Estado Islámico no se podía mantener con los impuestos que la Sharia, o sea, la ley musulmana, decide que son los auténticos, los legales, que son el zakat de los musulmanes, la limosna legal que tiene que pagar por año, y el ushr, el 10%, que no era el 10%, a veces era el 5%, por las transacciones, el comercio, etc. Con eso no podía mantenerse el Estado Islámico, tenía que implementar otras cosas, porque si no, ¿de qué vivía? ¿Cómo guarnecía los castillos en la frontera? ¿Cómo pagaba las tropas, etcétera? Y había de todo, que eran ilegales, eran mukus. Mukus quiere decir que es ilegal, esto no está en la Sharia. ¿Qué había? Pues bueno. Luego estaban los impuestos principales. ¿Cuál es el impuesto principal? Primero, el fai, que eran las tierras con sus rentas. En segundo lugar, estaba la jizya, la capitación que tenían que pagar aquellos señores que no eran musulmanes, pero que vivían en país islámico. Un tanto por cabeza. Eso varió según la costumbre y los siglos. Las mujeres estaban exentas, los locos también, los niños, los frailes, después luego se le impuso, en fin. Pero había muchos impuestos. Había los impuestos por herencia, los impuestos porque se casaban, los impuestos, bueno, impuestos eran múltiples. Yo lo tengo todo eso muy bien especificado en el diccionario de Derecho Islámico o en el diccionario de Historia Árabe e Islámica, que también lo tienen ustedes ahí. O sea, ¿cómo se recogían? Pues eran unos delincuentes los que recogían el impuesto. Normalmente unos delincuentes, porque querían sacar tajada de lo recogido, amén de conseguirle el impuesto al señor que los gobernaba, el que estaba por encima de ellos. Y el otro también se tomaba su parte y llegaba al Estado lo que llegaba. Ya les digo que la jibaya, que es como se diferencia, no es el Bait al-Mal como cree la gente, no es el tesoro público. El tesoro público, el Bait al-Mal al-Muslimin, o sea, el tesoro de los musulmanes, estaba en la mezquita y eso no se podía tocar. Eso la Sharia dice quiénes son los beneficiarios de ese tesoro. Y ese tesoro iba a la mezquita y eso era para los que no tenían, para los infelices que no tenían dinero, para los caminantes que venían ahí y se morían de hambre, para la niña que se había quedado huérfana y no había nadie que la casara, etcétera, etcétera. Eso estaba muy bien determinado. Y luego la jibaya, que era, si es así, se custodiaba en el alcázar del gobernante, porque eran los grandes dineros.
Había dineros para todo. Si se encontraba un tesoro, también tenía derecho a un tesoro antiguo, naturalmente que tenía derecho el magnate. Había un tanto por ciento que te daban a ti, el resto se lo guardaba él. Y que no se enteraran que habías encontrado algo y que no lo habías dado. Había impuestos para todo. ¿Cómo se iba a mantener? ¿Cómo si no se hubiera mantenido el Estado Islámico? Era imposible. Y hoy día también. Hasta los estados más conservadores, como fue Arabia Saudí, por ejemplo, que todavía está vigente la Sharia, hasta cierto punto. Pero claro, les salió petróleo. Y eso los libra, por lo menos ya tienen dinero para ellos. Porque tampoco lo han repartido como hacen en Kuwait entre la gente. No. Ahí la tiene la familia saudí, que son muchos miles de personas ya hoy día, que son los que tienen las armas pesadas. Pero si alguien se revuelve, los aviones son de ellos. Y lo manejan los saudíes. Y las armas pesadas las tienen ellos. Hasta ahora se han ido arreglando. Pero bueno, no sé si contesto, pero esto ya lo tiene usted muy bien especificado en el diccionario de Derecho Islámico, en el diccionario de Historia Árabe Islámica, y busque por la palabra jibaya, que está ahí, jibaya, el impuesto, por la jibaya o por el Bait al-Mal. Ahí está todo. Bueno, ¿algo más? Perdona, Felipe, ¿había algún par de cuestiones más por ahí a mi derecha? Sí, claro. 3 preguntas por lo visto arriba y los he dado con mucha atención. Entonces, no parece verosímil que en esta ciudad de Zamora, del siglo VIII al siglo XI, convivieran en paz y en buena armonía los moros con los cristianos de esta ciudad. No. Porque aquí nos han enseñado oficialmente que sí, que han descubierto cosas que decían que convivían aquí comiendo el cuscús juntos. Mentira. El Estado Islámico no va a tratar igual al creyente que al infiel, porque eso es una descabelladura, no tiene ni pies ni cabeza. Está hecho para los musulmanes. El resto son ciudadanos de segunda clase. Y le explico a usted, yo que estaba viviendo en un medio copto, porque yo estoy en el Cairo también, allá en la Universidad del Cairo y en la Universidad del Azhar. Si un cristiano vale la mitad que un musulmán, y si se choca, va por una acera, tiene que ceder el paso al musulmán. Y si intenta cualquier otra cosa, puede verse en serios problemas. Y así fue históricamente. Ya le digo que eso no tiene ni pies ni cabeza, que el Estado Islámico contemple lo mismo un infiel que a un creyente. No tiene, porque además son muy proselitistas. Quieren que todo el mundo se convierta al Islam. Ellos no dudan que todo el mundo va a ser musulmán al final. Dígame. Entonces, lo de Américo Castro... Eso es una tontería. Américo Castro, en su momento, el hombre estaba allí en los Estados Unidos, pobre hombre, y se veía maltratado, no por la inteligencia de aquí, se entiende, no por la clase pensante. Allí estaba muy bien. Pero Américo Castro, y lo que dijo su alumno posterior, que no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, lo tienen ustedes en la cabeza, que sigue allí, está en Harvard. Yo lo conozco. Bueno, esas son cosas que no se puede, o sea, cosas que no sabían, ellos no sabían. Mire, vamos a ver, la historia de este país, que quede bien claro, está hecha por dos ámbitos. Los filólogos arabistas, que no tienen ni idea de historia, tienen 4 ideas, no tienen ni teoría, ni metodología, ni nada que se le parezca. Y por el otro lado están los historiadores que no saben árabe. Y esos son los que han hecho la historia del califato, etcétera, etcétera. Es cierto que llamaron a Levi Provenzal para hacer en la historia de Menéndez Pidal. Dijeron, háganos usted esto sobre el califato, y lo hizo. Hasta podía, era un hombre, vamos a ver, Levi Provenzal no se llamaba así, para empezar. Ya saben que los judíos se cambian de nombre cuando les da la gana. Tienen esa ventaja. Bien, Levi Provenzal era un judío argelino que hablaba árabe perfecto. El árabe argelino, me explico, que no tiene nada que ver con el árabe clásico, el que yo traduzco. Cuidado, nada que ver, El árabe clásico, como dijera, oye, ¿tú entiendes? Yo le he dicho, yo entiendo el latín a vista. ¿Lo puedo traducir a vista? Sí, pero el medieval. Lo que no puedo traducir a vista es el que se hablaba en el Senado romano, el que hablaba Cicerón. No, ese no puedo. Bueno, ¿de acuerdo? Pero eso que dice usted, que quede bien claro, no hubo convivencia, hubo coexistencia, no existió, eso es un cuento.
Es un cuento. Yo tengo sendos libros. Uno es acerca de la conquista árabe de España, mentiras, patrañas y tal. Y ese salió en Abada. Esos son libros muy baratitos. Está ahí, salió ya va por la 3ª o 4ª edición. Y el otro es de la desaparición de Al-Ándalus. ¿Cómo es posible que una formación social más rica, más poderosa, más culta, más numerosa, demográficamente más de todo, cómo es posible que la vencieran 4 desarrapados del norte? Ahí lo explico, de la desaparición del Al-Ándalus, acerca de la desaparición del Al-Ándalus. Es un libro que se lee en 2 horas. Yo creo que en 2 horas se lo lee. Sí, haya más preguntas porque si no vamos a terminar tarde. Allá arriba creo que hay, me comenta Marco, una pregunta. En primer lugar, felicitarle por la excelente ponencia y quería comentarle, usted ha afirmado la escasa presencia islámica permanente en el Valle del Duero, ¿no?, al norte del sistema central. Sí, sí. ¿Cómo encaja eso con la existencia, con cierta abundancia de toponimia de origen bereber? Sí, señor. Sí, señor. E islámica. Hoy de origen bereber, no. De origen bereber hay muy poca, se lo aseguro. Mire, viniendo para acá he visto un pueblo que se llama Bandunciel, un nombre mozárabe. Tiene el artículo detrás, el, Zapardiel. En fin, vamos a ver. Cuando se funda Zamora, o se funda lo que ustedes quieran, eran mozárabes. ¿Qué son mozárabes? Gente mustárabe, que quieren ser árabes, dicen, eso está mal dicho. A ver, cristianos que vivían entre los árabes y que su lengua terminó siendo la árabe. Y estos son los que fundaron la Zamora que conocemos nosotros. Y esos señores, naturalmente, tienen el árabe, no le iban a dejar de la noche a la mañana. Claro que también tenían el latín, un latinazo que se estaba haciendo ya romance, pero un romance de la dialectal mozárabe, que tiene unas cosas muy específicas, por eso se nota enseguida. Y si se da usted cuenta, es curioso que haya más, porque decía un profesor de Salamanca que había muchos topónimos árabes en la parte de Salamanca, cuanto más al sur, más. No. Donde más topónimos árabes hay es en Zamora y en Valladolid. Donde más topónimos árabes hay es ahí, que hizo Lautenschlag, un alemán en su momento, hizo hasta mapas y todo, los puntos donde, en fin, más ahí. ¿Y por qué? Pero es que ustedes no se dan cuenta de que el reino de León, y no estoy hablando del siglo IX, no, estoy hablando del siglo XIII. El reino de León, en el siglo XIII, tenía un montón de musulmanes, porque el señor de León se llevaba muy mal con el de Castilla, y él se llevaba muy bien con los almohades, y le mandaron para acá un montón de musulmanes, de bereberes, un montón de ellos, claro, y estuvieron en León, como huestes, en León, como huestes del señor. Quiero decir que sí han estado, o que la cerámica dice esto y tal. La cerámica corre mucho, yo no me fío mucho tampoco de la cerámica, pero cuando aparece sabemos que aquí sí la han fundado mozárabes que traen toda la cultura árabe. ¿Cómo no van a hacer la cerámica como los árabes? Igual son andalusíes. Pero esos topónimos que usted dice ahí, que yo me preocupaba, digo, ¿y cómo es que hay una mezquita allí en Galicia que dice la mezquita y la mezquita de no sé cuántos? Vi todas las mezquitas que había en el mapa, todas las vi. Y vi que todas estaban en el sur, al sur del sistema central, excepto hay una en Galicia, en Orense, ahí había 2. Y claro, esa mezquita, ¿quién la hizo? ¿Pudo haber alguien que hiciera la mezquita ahí? Pues claro que hubo gente también refugiada ahí, porque los hubo. Yo he traducido tanto que claro, que eso no asoma en los periódicos, ni asoma en las crónicas. Normalmente todos estos topónimos que ves, por ejemplo, en el Valle del Tormes, que yo lo he sabido muy bien, pues tienes 2 topónimos nuevas árabes. Uno Alberca, pero Alberca no nos dice nada. ¿Por qué no nos dice nada Alberca? Porque Alberca es una cosa que tomaron ya los cristianos en su latín o en su romance incipiente y ya forma parte de... O Alcubilla. Ya el diminutivo ya dice de quién lo puso, etc. Perdona, Felipe, ¿alguna pregunta más? Porque vamos a cerrar ya la sesión. Quiero decir que por lo normal, yo me he dado cuenta en el efecto de todo sabio. Alberca y Mogarras. Mogarras, el plantío, el planta. Eso se nota. O Alcazarén, que es un dual. El árabe tiene singular, dual, o sea, para 2 y plural. Y un dual, solo quien sabe árabe puede poner un dual, si no es imposible. Y ahí tengo, ahí muy cerquita, ahí cerca de Tamames hay un Alcazarén. Alcazarén es Alcazarain. Es un dual.
Pero eso nos hace suponer que ahí hubo moros o tal o árabes. No. Lo que nos hace suponer que es lo correcto es que había un montón de mozárabes. Hay mozárabes, mozarabitos, hay un montón alrededor. No, yo no me creo, y en esos protectorados que hubo, que ellos tengan tanta fuerza como para poner un topónimo. No. Y eso de lo que vinieron, por ejemplo, el bueno de Odoacro, que vino donde vino, como Odoacro, ¿cómo se llamaba este señor? Que vino de Berbería cuando vinieron las conquistas árabes y vino para acá. Y sí, le darían algo por aquí y tal. Pero vino con gente cristiana, los afarica que eran cristianos. ¿Que traían el árabe? Por supuesto. Todavía, bueno, al árabe media porque no estaban muy contentos y vinieron. Y el santo San Cipriano es un santo norteafricano. San Ciprián, llámalo como quieras. Bien, quiero decirte que yo en eso de los topónimos, la toponimia, yo me he resistido toda la vida a tocarla porque es muy rebalosa. Dices una cosa, dices una barbaridad impresionante. Ya me tengo yo que bandear cuando encuentro topónimo y decir, a ver qué es esto, pero con mucho cuidado. Porque Adaja, que dicen es árabe, no está en la nómina de los ríos. Los ríos son los que conservan más tiempo. Los nombres de los ríos son los que conservan más tiempo, más que las ciudades. Son fósiles. Y quedan ahí. Solo el Guadalquivir o Guadalhorce, ahí en el sur, que estuvieron los musulmanes durante muchos siglos, ahí hubo un cambio, pero si no cambian, es imposible. Nadie sabe lo que significa Duero o Peñaranda, Bracamonte, que es ese Bracamonte, yo no sé lo que significa, si se lo saben ustedes, déjamelo porque yo no lo sé. Pero ya le digo, no está al sur del sistema central, que se supondría que está más cerca del mundo arábigo, donde hay más topónimos árabes. No, están en Valladolid, en Zamora. Por ahí hay topónimos árabes, sí. Bien. Pero yo, para mí, son traídos por mozárabes porque vinieron muchos. Y fue un goteo de tiempo. Por Dios santo, léanse siquiera la biblioteca, que a ver si tienen acerca de la conquista de España, que ahí hablo de la toponimia y hablo de la antroponimia, que en una misma familia podía llamarse Musa o Mohammed o podía llamarse Felipe. En una misma familia cristiana. Cuando iban los embajadores del rey de León a Córdoba, venían a través de Salamanca, donde estaba el conde Flain, que era el tenente, y estamos hablando del siglo X, cuando estaba Ramón III, y ahí estaba el tenente, y ahí llegaban. Y esos malditos de Dios, que se llamaba Mohammed tal, y el otro se llamaba Musa tal, malditos sean, eran cristianos. Bien, gracias. Felipe, muchas gracias por tu ponencia y ponerte a disposición. No tenemos tiempo para más. Gracias, José Luis, también por la coordinación. Nos hemos comprometido con el teatro y con su personal a ser puntuales para el buen desarrollo del Congreso, así que gracias a todos por asistir. De nuevo, gracias, Felipe, por la excelente ponencia. Seguimos. A las 4:30 arrancamos de nuevo la mesa de historia. Hay una mesa redonda en la otra sala de fuentes documentales y, por tanto, nos vemos en un ratito. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.